¡Quita esas manos! Ni se te ocurra coger lo que no es tuyo. José, tranquilízate. No tienes por qué lastimarme. Estaba deteniendo el dinero para que no se cayera al suelo. Este dinero es de mi familia, no de una arrimada como tú. Mi padrino siempre me ha querido. Y gracias a él, soy lo que soy. Y estoy muy agradecida con él. ¿Y tú? Tú deberías hacer lo mismo. Honrar su nombre. Hacer las cosas bien. Ser un hombre de bien. Él está enfermo. Está postrado en una cama. Él mandaba antes. Ahora mando yo. Ojalá, José. Ojalá y algún día entiendas que hay cosas que el dinero no lo puede comprar. Perfecto. Mientras tanto, vete a hacerme un café. Ándate. Que tengo que contar mi dinero. Estás aquí porque ese hombre te protege. Pero muy pronto este techo se te va a acabar. ¿Tú qué haces aquí? Tú ya no tienes un lugar en esta familia. Vine a despedirme de mi padrino. Él era lo único que me quedaba. Padrino. Esa palabra es muy grande para una arrimada como tú. Yo no soy ninguna arrimada, señora. Mi padrino prometió cuidarme siempre, desde el día en el que mi madre se murió. Promesas que te lo hizo en vida. Pero él ya está muerto. Y los muertos no cumplen sus promesas, ilusa. Ya escuchaste, Natalia. Se acabó tu cuento de niña protegida. Ahora, quiero que vayas a la casa, recojas tus trapos y te largues. No quiero ver tu cara el día de mañana. Pues eso ya lo veremos. Cuando den lectura al testamento. Tú no vas a estar presente en esa lectura, porque eso solo compete a la familia. Ya te lo dije. Mi padrino me pidió que estuviera ahí. Y yo lo pienso cumplir. Siempre supe que eras una oportunista. Y ahora lo confirmo. Esperabas que Rogelio muera como un cuervo para luego lanzarte sobre su fortuna. José, esa muerta de hambre está tramando algo. No le quites los ojos de encima. Tranquila, mamá. Ella ya no tiene quien la proteja. Vámonos. Este lugar me empezó a oler mal. Por favor, guardemos silencio un momento. Voy a proceder a la lectura del testamento del señor Rogelio Mendoza. Declaro
que todos mis bienes, derechos, acciones, propiedades, cuentas bancarias, inversiones, participaciones y demás activos patrimoniales serán distribuidos de conformidad con las disposiciones establecidas. Es decir, que la mitad de mi fortuna le dejo a mi esposa Marilyn Jaramillo, viuda de Mendoza. Lo sabía. Mi esposo siempre supo en quién confiar. Y la otra mitad de mi fortuna le dejo a una persona que se supo ganar mi cariño. Una persona honesta y muy trabajadora. Y sobre todo, muy leal. Mi querido hijo José Jaramillo. Justo como debía de ser. Él me quiso como un verdadero hijo. Quedando todo esto asentado en este documento, y como parte de mi última voluntad, deberá ser interpretada respetando el espíritu de equidad, justicia y armonía familiar que inspira este testamento. Bien, eso es todo, señores. ¿Y no hay nada para mí? ¿Mi nombre no está en ese testamento? ¿Qué va a pasar conmigo? No, señorita. Lo siento mucho, pero usted no forma parte del testamento. Debe haber algún error. Por favor, revise nuevamente el documento. Ya escuchaste. No hay nada para ti. Promesas. Promesas de un hombre enfermo. Ay, querida. En ese documento tú no constas. Y lo que vale es lo que dice en ese papel. Y está muy claro. Allí no hay nada para ti. Y el papel manda. Revíselo otra vez. Revise ese testamento. Seguro mi padrino dejó algo para mí. No, señorita. No hay nada. Yo mismo hice este testamento junto con el señor Mendoza. Así que todo está bien, todo está legal. Ya lo escuchaste. Ya te enteraste, ¿no? Toda esta casa es nuestra. Ahora, recoge tus cosas y lárgate de aquí. Tú deberías estar agradecida con nosotros. Que por lo menos te enseñamos a trapear. Eso te servirá donde te contrate. Mi padrino no permitiría jamás que ustedes me hablen y me traten así. Él era un hombre bueno. Creo que mi trabajo aquí terminó. Los problemas familiares los resuelven ustedes. Lo único que está mal es que tú sigas parada aquí en mi sala. Ya escuchaste. Recoge tus cosas y lárgate ahora mismo. ¡Vete! Que te vayas. Toma tus harapos. Aquí no caben tus trapos ni tú. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Lisbeth? ¿Por qué botas mi ropa? Porque quiero esta entrada libre de tu peste. Lisbeth, no entiendo. ¿Por qué me tratas así? Yo siempre te traté bien.
Nunca te falté el respeto. ¿Respeto? Tú te creías la señorita de esta casa. Dabas asco. Eso no es cierto. Lavábamos juntas, cocinábamos juntas. Yo en ningún momento me creí superior que tú. Porque te veía en esa mesa, sentada, siendo una muerta de hambre, creyéndote mejor que yo. Pero mira cómo es la vida. Ahora estás sin nada, ni nadie. Pues ¿sabes qué? Prefiero estar sin nada y sin nadie a seguir siendo una lamebotas. La dignidad te llevó a la calle. Ten cuidado con lo que dices, porque ahora la que manda aquí soy yo. Sigues siendo la misma sirvienta, solo que ahora tienes otro patrón. ¡Lárgate! Lárgate si no quieres que te saque a patadas. ¿No entiendes? ¡Lárgate! Señora Marilyn, como le dije, mi trabajo terminó. Entiendo. Y como todo buen trabajo merece una buena recompensa. Aquí tienes, Fernando. Está todo completo. Cuéntalo si quieres. No le falta ni un solo billete. Tranquila, señora Marilyn, yo confío en usted. Sin embargo, el riesgo que tomé no tiene precio. Lo sé. Por eso te he pagado muy bien. Porque gracias a ti, esa muerta de hambre se fue sin nada. Señora, yo solo dije lo que usted quería escuchar para beneficio suyo y de su hijo. Como debió ser. Rogelio. Rogelio. Él perdió su cabeza en sus últimos días. Señora, le recuerdo que yo solo dije lo que usted quería escuchar. ¿Qué dices? Explícame. ¿Acaso en ese documento no dice lo que tú leíste? No, señora. Al testamento legalmente no se lo puede modificar. La heredera sigue siendo la señorita Natalia. O sea que te estoy pagando toda esta fortuna para que me salgas con sorpresas de último momento. ¿Me estás diciendo que este teatrito de la lectura del testamento no sirvió de nada? Al contrario, señora. Sirvió de mucho. Le di tiempo. Exactamente 1 año. ¿Cómo que tiempo? ¿Qué pasará en 1 año? Si dentro de 1 año Natalia no reclama su herencia, entonces la herencia va a pasar al familiar más cercano del señor Mendoza, es decir, usted como viuda. Pues eso se resuelve solo. Esa muerta de hambre no se va a enterar de nada. Todo va a estar bien, siempre y cuando ella no sospeche nada y no hable con ningún abogado.
Eso es sencillo. Dame ese documento. Yo me voy a encargar de que ella nunca lo vea. Está bien. Aquí está. Guárdelo en un lugar seguro. Si cae en las manos equivocadas, usted y yo vamos a terminar en la cárcel. No te preocupes. Lo voy a guardar muy bien. Tan bien que ni siquiera mi hijo va a saber dónde está. Lo siento, Rogelio, pero tú me obligaste a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué le dejaste a esa bastarda todo? ¿Ah? $30. 30 años cuidándote, dedicada a ti, perdonando tus deslices. ¿Para qué? ¿Para que al final me dejes sin nada? No me mires así. Yo simplemente hice lo que tú nunca tuviste el valor de hacerlo. ¿Sabes? Yo no voy a permitir que una mugrosa muerta de hambre se quede con lo que es mío. No, claro que no. Primero sobre mi cadáver. Esto lo voy a guardar aquí. Nadie se va a atrever a buscarlo. ¿Sabes por qué? Porque este secreto me lo voy a llevar a mi tumba. Un año pasa volando. Y después de eso, yo seré la dueña absoluta de todo esto. Tú descansa en paz. Te atrapé, mi amor. Estás robándole a tu propia madre. No vuelvas a entrar así. Casi me matas del susto. Tranquilo, mi amor. Ya pasó lo difícil. Ahora sí, toca disfrutar de lo nuestro. De lo nuestro no. Mío. Tú confórmate con lo que te dé yo. Pero mi amor, después de todo lo que hice por ti, yo también merezco mi parte. ¿Sacaste a la mugrosa de la calle? Sí, lo hice con mucho gusto. Por ti haría lo que sea. Perfecto. Eres ambiciosa como yo. Eso me gusta de ti.
¿Pero qué significa esto? ¿Desde cuándo mi hijo te dio la suficiente confianza para que tú lo estés abrazando? ¡Responde! Yo no lo estaba abrazando. Yo solo le estaba quitando una pelusa de su saco. Nada más. Vete a la cocina. Lisbeth, entonces te ocurra volverte a acercar a mi hijo otra vez. Cierra la puerta. ¿Pero qué te pasa? ¿Ah? ¿Revolcándote con esa sirvienta en plena casa? Ah. Mamá, no exageres. Yo no tengo nada con ella. Los vi juntos. No pretendas verme la cara de estúpida. No te estoy viendo la cara de nada. Solo me estaba limpiando el saco nada más. Recuerda, José, tú eres un Mendoza. Tú no te puedes involucrar con una sirvienta de quinta. No te preocupes. Cuando yo me case, va a ser con alguien de nuestro nivel, alguien que esté a nuestra altura, alguien que tú apruebes. Más te vale. Más te vale. Bueno, ahora yo te voy a ayudar a vaciar esta mesa, porque este dinero también es mío. Ahora sí estoy completamente sola. No tengo a nada ni a nadie. ¿Por qué, padrino? ¿Por qué me abandonaste? Mamita, no sabes cuánto te extraño. ¡Quítate del camino! ¿Qué estás ciego? ¿Qué te pasa? Señor, una disculpa. No lo vi venir. Mejor lárgate al campo, que ahí es donde perteneces. ¡Quítate! ¿Por qué me trata así? No le estoy haciendo nada malo. Señorita, ¿necesita ayuda? Tranquila. ¿Qué te pasa? ¿Que no ves que casi la atropellas? Mínimo, discúlpate, ¿no? ¿Disculparme? Mejor quítese ambos o los voy... Trátala con más respeto. Es una mujer. ¿Me estás amenazando? Sí, como la ves. Por favor, señor. No pelees, se lo suplico. Saben que mejor me voy. Disculpa, ¿estás bien? Lo siento. Hay gente que no se merece ni el saludo. Tranquila. No se preocupe. Yo ya estoy acostumbrada a que me traten así. Además, era mi culpa. Yo venía distraída. Pues no, yo no te voy a tratar así. Tú mereces respeto. Dime, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Tienes a dónde ir? No, señor. No tengo a dónde ir. Hoy me quedé sola. Absolutamente sola. No tengo a nadie. Tranquila. Yo no te voy a dejar aquí. Ya no vas a estar más sola.
Estas bolsas las voy a guardar yo. Nadie puede tocar este dinero todavía. ¿Todavía? Mamá, este dinero ya es nuestro. Ya podemos gastarlos. José, no. Porque si movemos este dinero antes de tiempo, vamos a levantar sospechas. Mamá, ¿sospechas de qué? El testamento ya se leyó. Ya es nuestro. José, hijo, hay algo que tú no sabes. Esa arrimada muerta de hambre no es una recogida cualquiera. La mugrosa huérfana. La que recogió el viejo. A ver, explícame, ¿qué tiene que ver aquí? Esa mugrosa es la hija de Rogelio. La hija bastarda de Rogelio. No lo puedo creer. Así es, hijo. Tú no le puedes contar nada de esto, ni siquiera a tu propia sombra. Porque si lo haces, estamos hundidos. Lo perdemos todo. Todo. Y más que eso, nos podemos ir a la cárcel. ¿Con que esa mugrosa es la única heredera? Si esa vieja fue capaz de cambiar el testamento, estoy segura que el testamento original lo tiene escondido. Pero yo lo voy a encontrar. Yo te ayudo con esto. Mira, mi oficina queda aquí cerca. Ahí puedes descansar, tomar un poco de agua hasta que te pase el dolor. ¿Por qué me iría con un desconocido? Tienes razón. Yo también tendría las mismas precauciones que tú. Mi nombre es Ricardo. Mucho gusto. Soy abogado. Mucho gusto. Mi nombre es Natalia. Y de verdad, yo no quiero causarle molestias. Yo puedo sola. No, tranquila, espera. No es ninguna molestia. Es que no me gustó cómo te trató ese sujeto. No debería humillarte de esa manera. Vamos, ven conmigo. No se preocupe, señor. De verdad, yo ya estoy acostumbrada a que esa gente me trate así. Además, hoy ya lo perdí todo. Ya no puedo confiar en nadie más. Mira, te entiendo. Pero en la vida a veces hay que arriesgarse y confiar en las personas. Yo no te voy a hacer daño, confía en mí. Está bien, señor. Está bien. Voy a confiar en usted. Espero que no resulte igual como esa gente. Pero únicamente lo voy a hacer hasta que yo me sienta mejor. Hasta que pueda valerme por mí misma. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Dámelo. Muchas gracias. Hace mucho que nadie me trataba con respeto. Pues acostúmbrate. Conmigo, a nadie se hace de menos. Vamos. Permíteme revisarte, ¿sí? Ricardo, no es necesario. Tranquilo. No es tanto el dolor del tobillo. Tengo otro tipo de dolor. No entiendo. Al parecer el golpe fue muy fuerte. ¿No quieres que te lleve al hospital?
No, no. Así estoy bien. No creo que en el hospital me ayuden con el dolor que siento. No creo que lo cure. Pero cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Yo te puedo escuchar? Hoy me echaron de mi casa. De la única casa en la que he vivido toda mi niñez. Pero, ¿qué persona haría algo tan cruel? Mi madrastra y su hijo. Lamentablemente, mi padrino se murió. Y me quedé sola. Sin nada. Sin dinero. La verdad no lo sé. Ricardo, ven. Ven a la oficina, necesito conversar contigo. Fernando, estoy ocupado en este momento. Ricardo, hazme caso. Te vas a sorprender. Ven, mueve. Te espero en la oficina, ven. Natalia, dame unos minutos, ¿sí? Voy a ver qué quiere. Perdón. A ver, Fernando. ¿Cuál es la prisa? Prepárate. ¿Mm? Fernando, ¿y ese dinero? Jamás te había visto con tanto efectivo. Me cayó del cielo. Es el mejor trabajo que he tenido. Un trabajo. A ver, ¿trabajo de qué o qué hiciste? Una viuda millonaria. Tenía un problema y me pidió que le ayude. Eso es todo. ¿Que le ayudes con qué? A ver, su marido, o sea, el difunto, dejó una herencia a una hija bastarda que él tenía. Y yo corregí eso. A ver. Fernando, me estás diciendo que alteraste un testamento. Sabes muy bien que eso es un delito. ¿Un delito? Que pagó muy bien. Además, Ricardo, yo no modifiqué el testamento. Simplemente leí lo que la viuda quería escuchar. Eso fue todo. Lo que sí me da un poco de tristeza es que la verdadera heredera se quedó en la calle. La pobre ni siquiera se enteró que era dueña de una fortuna. Y bueno, para seguridad de todos, la viuda me dijo que ella misma quería guardar el testamento. Que con eso jamás nadie se iba a enterar de nada. ¿De qué testamento está hablando? Hola, hijo. Mamá, Ten. Eso es para que salgas y te diviertas. ¿todo esto para mí? Por fin algo bueno en esta casa. Te lo mereces por haber soportado por tantos años a ese viejo conmigo. Gracias, mamá. Voy a gastarlo como se debe. Los dueños de la fortuna completa de Rogelio Mendoza. Así es, hijo. Dueños de sus tierras, de sus fábricas, de sus casas, de sus cuentas bancarias. Dueños de absolutamente todo.
Y nosotros viajando con los bolsillos llenos. Así es. Así, si pasa algo raro, nadie va a sospechar de nosotros. Excelente. ¿Qué te parece si comenzamos por la costa de Maya? O las Islas Maldivas. Y cuando estemos en otro país, brindaremos por nuestra nueva vida. Vamos a brindar por nuestra vida, por nuestra nueva vida. Ve y disfruta, hijo. Chao, mamá. Diviértete. Llévame contigo. ¿De qué hablas? No puedes venir conmigo así como si nada. Ay, José, es que estoy cansada de limpiar piso. Mira, tú me prometiste que cuando muriera don Rogelio, dejaría de ser sirvienta y me convertiría en tu mujer. Baja la voz. Si alguien te escucha, se nos cae todo encima. Está bien, pero esta vez será la última vez que te espero callada. Está bien. Mírame. ¿Alguna vez te he mentido? A veces siento que tú solo me utilizas cuando te conviene. Ay, mi amor, las cosas no son así. Confía en mí, ¿sí? Esta vez será diferente. Bueno, ve con cuidado. Pórtate bien. Y cuidado que levantes sospechas con mi madre. Qué tonto es. Ni se imagina que yo sé cosas de esta casa. ¿Qué es lo que realmente hizo? Mi trabajo, nada más. Simplemente le di lectura a un testamento. Y eso fue todo. Eso no es verdad. Yo lo estuve escuchando. Usted cambió el testamento de mi padrino. ¿Por qué? No sé de qué estás hablando. Y por favor, sal de mi oficina ahora. A ver, Fernando. Habla. Cuéntale todo lo que me dijiste hace un momento. ¡Cuéntale! Está bien, está bien. La verdad es que don Rogelio Mendoza te dejó a ti toda su fortuna. ¿A mí? Pero yo solo soy su ahijada. No. Tú eres hija biológica de Rogelio Mendoza. Y eso consta en el testamento. ¿Su hija? No. Eso no puede ser. Él nunca me reconoció. No sé por qué no lo hizo, pero efectivamente tú eres la única y verdadera heredera de todo. Yo soy hija de Rogelio Mendoza. Él nunca me dijo la verdad. Él nunca me dijo nada de esto. Seguramente tuvo sus razones. No sé yo. Lo único que te puedo decir es que yo simplemente hice lo que la señora Marilyn me pidió. En el momento de dar lectura al testamento,
cambie los herederos y eso fue lo que yo hice. ¿Se da cuenta? Por culpa de su amigo. A mí me dejaron en la calle. Lo siento, Natalia. Yo no tenía idea de esto. A ver, Fernando. En este momento vas a confesar todo lo que le hicieron a Natalia. Y acuérdate bien que alterar un testamento se paga con cárcel. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás bien de la cabeza o qué te pasa? Yo no pienso confesar nada. Yo no hice nada. Yo no voy a terminar en la cárcel. Pues es la única forma de arreglar lo que hicieron. No depende de mí. Yo simplemente di lectura a un testamento. Eso fue todo lo que hice. ¿Dónde está? ¿Dónde está el testamento original? Lo tiene Marilyn. Esa bruja lo tiene. Y encima tuvo el descaro de echarme de mi propia casa. ¿Dónde tendrá escondido el testamento? A ver. Si esa vieja guardó un secreto muy importante, me imagino que no lo debe tener lejos de esta casa. Así que vamos a buscarlo. Testamento. Con que ha sido verdad. Todo lo que escuché. La mugrosa es la dueña y heredera de toda la fortuna. Uy. Este será mi seguro de vida. Por si las cosas no salen como las planeé. ¿Y tú qué haces en mi habitación? ¿Quién te dio permiso para entrar? Señora, lo que pasa que yo vi que su cómoda estaba con mucho polvo y lo quise limpiar. Es más, mire. Hasta la foto de don Rogelio se ha caído. Pero ahora la coloco en su lugar. Bien sabes que no me gusta que entren a mi habitación sin mi permiso. Seguramente estuviste hurgando entre mis cajones, ¿verdad? No, señora. Yo sería incapaz de hacer eso. Por algo llevo trabajando durante mucho tiempo en esta casa. A mí no me engañas. Te conozco bien. Carita de mosca muerta. ¿Acaso me está acusando de ladrona? Señora, está muy equivocada. Yo no agarro cosas ajenas. El hecho de que lleves años trabajando en mi casa no significa que has comprado mi confianza. Ahora, vete a la cocina, que allí perteneces. Y no vengas a esta habitación sin mi autorización. ¿Me entiendes? Sí, señora. Como usted ordene. Con permiso. Ustedes quieren denunciarme a mí sin pruebas, sin documentos, sin nada.
¿Quién le va a creer a una mugrosa, una muerta de hambre? En lugar de creerle a un abogado muy prestigioso como yo. Van a denunciarme. Buena suerte con eso. No me subestime. No me subestime. Porque yo voy a conseguir todas esas pruebas y acusarlo con las autoridades. Te lo repito. Buena suerte con eso. ¿A dónde crees que vas? Devuelve ese maletín ahora. Lo siento, Ricardo. ¡Ey! Este no se va a ningún lado. Suelta el maletín. ¡No! Suelta, este dinero me pertenece. Suéltalo. No, porque esto es la prueba de todo lo que usted hizo. Así que esto se queda conmigo. Suéltalo por tu bien, suéltalo. Suéltalo. Maldita mugrosa. Suéltalo. ¡Ayuda, por favor! Usted es un cobarde. Golpea a un hombre y luego se quiere ir como si nada. Eso solo lo hacen las ratas como usted. Dime lo que te dé la gana. Pero nada te va a devolver tu herencia. Usted va a pagar por todo lo que hizo. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Ricardo. Ay, mi piecito. Ricardo. Ricardo, por favor. Por favor, no me deje sola en esto. Reaccione, por favor, despierte. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Por culpa de esa mujer perdí la mitad del dinero. Eres un imbécil, Fernando. Eres un completo imbécil. ¿Cómo se te ocurre contarle esto a Ricardo? Esa mujer te va a denunciar. Si esa mujer habla con la policía, estás acabado, Fernando. Estás acabado en esta ciudad. No tienes otra opción, Fernando. No tienes otra opción. Tienes que salir del país. Pero con esto no te alcanza. Necesitas más. Mucho más que esto. Y sé perfectamente dónde encontrarlo. La viuda. La viuda tiene dinero de sobra. Yo le arreglé la vida para siempre. Y ahora es su turno. Ahora ella tiene que arreglar mi vida. Ella necesita que yo esté callado. Y mi silencio cuesta. Marilyn, lo siento mucho, pero te va a tocar darme más dinero. Ahora sí, primero guardamos el dinero y luego que me busque quien pueda. Lo ayudo. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Ay, me duele mucho la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? Natalia. ¿Y Fernando? ¿A dónde fue? Fernando escapó, Ricardo. Forcejeamos un poco con el maletín y se llevó la mitad del dinero. De verdad, perdón. Perdóneme, pero yo no pude detenerlo sola. Ya veo. Solo se llevó la mitad. Al menos dejó esto. Natalia, perdóname. No pude defenderte como debía. Lo siento.
No se preocupe. Usted no sabía la clase de persona que era Fernando. Fernando era mi amigo. Confié en él durante años. No pensé que te iba a hacer daño. Me siento un tonto por haber confiado. Ricardo, yo quiero pedirle un favor. Yo quiero que usted me ayude. Que me ayude a recuperar todo lo que es mío. Todo lo que me robaron. Mi casa. Mi dinero. A recuperar el honor de mi nombre, el honor del nombre de mi padre. Por favor. Tranquila, Natalia. Por ley tú tienes derecho a esa herencia. Lo único que tenemos es que demostrarlo ante la justicia. Aquí estoy, papá. Al fin puedo llamarte así. Toda mi vida creí que eras mi padrino. Y ahora resulta que eres mi papá. Por eso me cuidabas con tanto amor, ¿verdad? Por eso me cuidabas con tanto cariño. ¿Sabes? Me hubiese gustado mucho que me reconocieras desde el inicio. Poderte llamar papá y que tú lo pudieras escuchar. Marilyn y José se quieren quedar con todo tu trabajo, con todo tu esfuerzo. Pero yo no lo voy a permitir. Yo voy a hacer justicia. Su ego, su ambición, no va a ganar. Te lo prometo, papá. Solo te pido que, desde donde quiera que estés, me sigas cuidando y que nunca me abandones. Te amo, papá. Adelante. Natalia, ¿cómo estás? Pasa, por favor. Perdón, Ricardo. Quería preguntarte si sabes algo de Fernando. ¿Lo encontraste? No, lo busqué toda la mañana. Pero es como si se lo hubiese tragado la tierra. No asoma por ningún lado. ¿Pero cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que desaparezca así, como si nada? Y que nadie sepa nada de él. Pues mira, no contesta las llamadas. Lo estuve llamando toda la mañana. Ni siquiera vino a abrir su oficina. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo por él. Ya no. Pero mira, Natalia, si podemos conseguir que él testifique, yo creo que sería una confesión muy valiosa. A ver, entiende algo, Ricardo. Las personas como él no se arrepienten y jamás en la vida van a decir algo que los perjudique. Tiene razón. Pero de alguna manera tenemos que conseguir ese testamento. Eso es verdad. Y más ahora que sabemos en dónde está. Así es, porque gracias a la confesión de Fernando, ya sabemos quién lo tiene. Marilyn. Así es. Escúchame, Natalia. Si nosotros logramos conseguir ese testamento y lo presentamos ante un juez, ya está. Hemos ganado.
lo va a hacer válido inmediatamente. Así es. Es por eso que necesito tener ese documento original en mis manos. Sí, pero ¿de qué manera piensas hacerlo? Ya ves que esa mujer no te va a abrir las puertas de su casa así como así. Tengo que regresar ahí. Sin que ella sospeche nada. Ella cree que al botarme de la casa, yo no voy a regresar. Pero es ahí, justo ahí, donde se va a sorprender. A ver, Natalia, no te entiendo nada. ¿Qué tienes en mente? Tengo un plan. Tengo un plan. Pero para eso necesito que me ayudes. Tengo que regresar a esa casa. Pero si te echaron, corres peligro en esa casa. No me va a pasar nada. Yo sé perfectamente cómo hacerlo. Señora Marilyn, qué bueno que la veo. Fui muy clara contigo. Te dije que no te quería volver a ver por aquí. Las cosas cambiaron, señora Marilyn. Necesito dinero. Y rápido. Fernando, yo te pagué una fortuna por tu trabajo. No te debo nada. Es verdad. Usted pagó por mi trabajo, pero no por mi silencio. Y mi silencio es más caro. Y si usted no me paga, yo abro mi boca y cuento todo. ¿Me estás chantajeando? ¿Aquí, en mi propia casa? Eres un descarado. Chantaje, oportunidad de negocio, llámelo como usted quiera. Pero si no me paga, yo cuento todo. Y eso a usted no le conviene. ¿Está bien? Vuelve mañana. No tengo efectivo en este momento aquí en la casa. ¿Usted cree que yo soy imbécil? Yo vi con mis propios ojos el dinero en su casa. ¿Tú me crees que soy estúpida para tener esa cantidad de dinero aquí en la casa? Ya lo deposité en un banco. ¿Y a mí qué me asegura eso? Te digo que vengas mañana. Te doy un cheque y se acabó. No, señora, un cheque no. Eso deja rastros. Yo quiero efectivo. Como sea. Vuelve mañana. Te doy tu dinero y te largas. ¿Está bien? Mañana a primera hora estoy aquí. Ahora lárgate de aquí. Y te recuerdo, no tengo miedo a tus amenazas. Señora, no juegue conmigo. Y mucho menos vaya a intentar algo en mi contra. ¿Me entendió? Si me llega a pasar algo, todo, absolutamente todo, sale a la luz. Permiso. José, José, levántate. Llevas acostado más del mediodía. José. ¿Qué pasa, mamá? Me estalla la cabeza. José, levántate de una vez. Tenemos un problema muy serio. Mamá, ayer me pasé con los tragos. ¿Qué problema, mamá? Apenas puedo abrir los ojos.
vino Fernando y me exigió más dinero. Si no le doy, me chantajeó con contar todo. Mamá, lo que ese muerto de hambre quiere es chantajearnos, nada más. ¿Qué fue lo que le dijiste? Le dije que venga el día de mañana y que le iba a entregar un cheque. El hombre se sabe del testamento. Fernando sabe todo. Y si él nos delata, perdemos la fortuna. Podemos ir hasta presos. ¿Y ahora qué hacemos? No podemos pagarle para siempre a ese tipo. Por supuesto que no. Por eso vamos a adelantar el viaje. Tenemos que salir lo más pronto de aquí. Irnos lejos de este país, donde Fernando no nos puede encontrar nunca más. Está bien, mamá. Pero algo más te digo. Ese testamento no se puede quedar en esta casa. Por supuesto que no. Lo voy a llevar conmigo. ¿Sabes qué? Me voy a dar un baño y luego me pongo a arreglar mis cosas. Está bien. Pero date prisa. Para cuando venga Fernando, tú, yo y el testamento estaremos lejos de aquí. Para cuando esa rata venga, encuentre la casa vacía. Así es. Ahora, dúchate, porque apestas. Ahora mismo. Lisbeth, deja de hacer eso. Quiero que hagas algo más importante. Dígame, señora, ¿qué necesita? Quiero que prepares un par de maletas para mi hijo José y para mí. ¿Maletas? ¿Van a viajar a algún lado? ¿Sí? Nos vamos de viaje, fuera del país. ¿Fuera del país? ¿Se puede saber por cuánto tiempo, señora? Por tiempo indefinido. ¿Indefinido? ¿Y esta casa? ¿Quién se queda a cargo de todo? Eso ya lo veré después. Ahora, ve y haz lo que yo te digo. Sí, señora. Pero dígame, ¿pasó algo grave? ¿O por qué se van así tan de repente? Lisbeth, eso a ti no te importa. Deja de ser chismosa. No es que sea chismosa, señora. Solo pregunto para ver cuánta cantidad de ropa pongo en las maletas. Ya te dije, para una temporada larga. Lo necesario. Prepara lo necesario. Sí, señora. Como usted ordene. Tengo que contestar. ¿Aló? Sí, señorita. Necesito 2 boletos para primera hora al día de mañana. Sí, señora. Como usted ordene. Se van. Se van a ir a otro país.
José me dijo que siempre íbamos a estar juntos. Me mintió. Me engañó. Pero hay algo muy importante que tengo en mis manos y que ninguno de los dos se imagina. ¿Creen que me van a desechar como un trapo viejo y sucio? Están equivocados. José. José, despierta. Necesito que me digas la verdad ahora mismo. Otra vez. ¿Ustedes no entienden? Déjenme dormir, me duele la cabeza. José, tu madre me ordenó que empaque maletas. ¿Es verdad que te vas del país? Sí, es verdad. Pero solo va a ser por poco tiempo. ¿Poco tiempo? Pero tu madre me dijo que era por tiempo indefinido. Ya la conoces a mi madre como es. Es exagerada, solo será un par de semanas, nada más. No me mientas, José. Yo te conozco muy bien cuando me ocultas algo. No te estoy ocultando nada. ¿Cuándo lo he hecho? Espero que no estés pensando en deshacerte de mí. Lisbeth. Te lo voy a contar. Era una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí. Ay, José, no. Ahorita no estoy para tus bromas. No era ninguna broma. Te vas de viaje con nosotros. ¿Es en serio, mi amor? ¡Ay! ¿Me van a llevar con ustedes? ¿Tu madre aceptó? Sí. Le dije que si tú no vas con nosotros, pues yo tampoco voy. Y termina aceptando. ¿Y desde cuándo tu mamá piensa así de mí? Desde que le dije todo lo que sentía por ti. Ahora sí, mi amor. Vamos a estar juntos tú y yo. Por siempre. No sabes cuánto tiempo esperé que llegara este momento. Sí, mi amor. Y bueno, ya lo sabe. Entonces, vaya a hacer sus maletas. Sí, mi amor. Ahora mismo. No tardo tanto. Te amo. Ay. Bueno. Hola, Ricardo. ¿Natalia? ¡Wow! Casi ni te reconozco. Pues esa es la idea. Si tú no me reconoces, Marilyn tampoco lo va a hacer. Es verdad, pero no lo sé, Natalia. Ese plan tuyo todavía sigue sin convencerme. Creo que es muy peligroso. Tranquilo, Ricardo. Todo va a estar bien. Sé perfectamente cómo entrar a esa casa. Además, necesito hacer esto. Pero Natalia, ¿y si Marilyn te reconoce? Si ella te mira de cerca, mira que ella te conoce desde que eras una niña. No creo que me reconozca del todo, Ricardo. Durante toda mi vida que estuve en esa casa, que viví bajo su mismo techo, Marilyn siempre me trató como un mueble.
Nunca tuvo un gesto de cariño, de aprecio. Nunca se acercó a mí. Dudo que ahora que lo haga me vaya a reconocer. No lo sé, Natalia. Todavía me sigue pareciendo muy arriesgado. Un solo error y te descubren. Eso no va a pasar, Ricardo. Tranquilo. Yo voy a entrar como sirvienta. ¿Y qué tal si no necesitan sirvientas? Te van a cerrar la puerta en la cara. No creo que pase eso. Es que esa casa es muy grande, Ricardo, muy grande. Y siempre necesitan a alguien que le ayude. Entonces, yo supongo que va a estar fácil entrar. Bueno, solo espero que no te pase nada malo. Al fin y al cabo, tenemos que recuperar ese testamento. Entiéndeme. No me puedo quedar con los brazos cruzados después de todo lo que me hicieron. Tengo que sí o sí recuperar eso que es mío. Está bien. Mira, yo me voy a quedar por aquí cerca. Si tú necesitas ayuda, solo me llamas y yo entraré para ayudarte. Está bien, Ricardo. Muchas gracias. Solo te pido que te alejes un poco. No quiero que vayan a sospechar viéndote acá afuera. Está bien. Bueno, Natalia, te deseo mucha suerte. Espero que te vaya muy bien. Muchas gracias, Ricardo. ¿Sabes? Yo conozco esa casa de toda mi vida. Es tiempo de recuperarla. Así se habla. Mucha suerte. Gracias. Chao. Buenos días. Vengo de la agencia de servicios domésticos. ¿De la agencia? Nadie me mencionó que vendría alguien. Así es, de la agencia. Solicitaron una sirvienta nueva a esta dirección. Así que aquí estoy. Una sirvienta nueva. Justo ahora que nos vamos de viaje. La verdad, no sé si le habrán informado, pero a mí me dijeron que la señora de esta casa necesitaba una sirvienta nueva. Ujú. Nadie me dijo nada. Pero bueno, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Laura. Laura. Y estoy encantada con esta casa. Yo siempre he trabajado durante mucho tiempo en casas como estas, así súper grandes, bonitas, lujosas. Sí. Si quiere, yo puedo empezar a limpiar ahora mismo, si usted me lo permite y me deja entrar. Sí, seguramente te contrataron por lo de la mudanza. ¿Mudanza? Ah, ¿mudanza? Ah, sí. Seguro que es por eso, porque a mí en la agencia me dijeron que tenía que venir a mover maletas, cajas. Sí, muchas cajas. Sí, hay que cargar muchas cajas y tenemos poco tiempo. Así que, date prisa. Enseguida, con permiso. Vas a esperar aquí. Ahora voy a llamar a la señora Marilyn para que empieces a trabajar de inmediato. Eso sí, cuidado con tocar algo. Aquí solo hay cosas importantes. Este es el despacho privado de la familia. No se preocupe. Yo no voy a topar nada. Estaré aquí esperando hasta que usted me dé una orden. Que así sea. No puede ser. Qué descaro que tienen aquí. Hasta el cuadro de mi padre lo quitaron. A ver, Natalia, concéntrate. Tienes que encontrar ese testamento.
Sí. Estados de cuenta. Facturas. Planos. No. Aquí no hay nada. A ver, Natalia, tranquilízate. Piensa. Tienes que pensar como Marilyn. A ver, si tú fueras ella, ¿en dónde esconderías ese documento tan importante? Claro que no lo vas a dejar en tu escritorio porque eso se vería a simple vista. Pues obvio, Natalia. Seguramente debe estar en su habitación. Claro. Recuerdo que ahí mi padre tenía una caja fuerte. Sí, seguro está ahí. Debo que dejen todo como estaba, para que no hayan sospechas. Ay, no. Está divino, sí. ¿Y tu uniforme? ¿Desde cuándo tú estás vestida así aquí en mi casa? ¿Mi uniforme? Pues ya no lo necesito, porque yo también me voy de viaje. ¿O no? ¿Contigo? Yo no voy a llevar a la servidumbre conmigo. Es más, tú estás despedida a partir de este momento. ¿Despedida? No, señora. Usted no me puede echar así nada más. Nos vamos a ir de viaje muy pronto. Y tú ya no haces falta aquí. Así que recoge tus cosas y lárgate de aquí. No me hable en ese tono, señora. Porque yo soy la novia de su hijo. ¿La novia de José? Una sirvienta como tú jamás va a ser parte de mi familia. Pues José me ama. Y me prometió que siempre vamos a estar juntos. Promesas. ¿Sabes? Igual a Adán. Los hombres prometen. Y seguramente mi hijo te prometió cualquier cosa para mantenerte callada o para tenerte a su disposición. Así que lárgate de esta casa porque no te quiero volver a ver más. No, señora. Yo no me pienso ir. Porque sé toda la verdad de esta familia. ¿Así? ¿Y de qué verdad hablas? De la muerte de hambre. Sé perfectamente que ella es la dueña de toda la fortuna. Y también sé que usted tiene escondido el testamento. Lo saben. En esta casa saben todo sobre mí. Seguramente hablas por hablar, porque no tienes prueba de nada de eso. Se equivoca, señora. Y si usted me echa de esta casa, iré corriendo a decirle la muerte de hambre. Y también los voy a acusar con la policía. ¿De verdad? ¿Y quién le va a creer
a una sirvienta muerta de hambre como tú. Me van a creer cuando les muestre el testamento original. Eso es mentira. Porque yo tengo ese documento guardado en mi habitación. Se equivoca, señora. Ese testamento lo tengo en mis manos. ¿Lisbeth tiene ese testamento? Eso es mentira. Eso es mentira. Voy a ir a verificar con mis propios ojos. Está bien. Vaya y busque. Pero una cosa sí le digo. Nunca lo va a encontrar. Búsquelo todo lo que quiera. Pero no lo va a encontrar, señora. Fuiste tú. Fuiste tú quien me robó el testamento, ¿verdad? El día que estuviste limpiando. No, señora. Yo no lo robé. Yo solo lo puse a buen resguardo. Por si acaso. Devuélvemelo. Devuélvemelo. Ese testamento es mío, ¿entiendes? ¡Solo mío! Le dije que no. No, señora. Usted no se va a deshacer de mí tan fácilmente. Ay, Lisbeth. A ti no te conviene que el testamento salga a la luz. ¿Y usted cree que eso a mí me importa? Claro que sí. Te debería importar. ¿Sabes por qué? Porque si Natalia se entera de la existencia de ese documento y recupera lo que es de ella, a ti te pone de patitas en la calle, sin nada. Pues de una vez le digo que yo no pienso sacarlo a la luz, pero tampoco pienso entregarle a usted. Ese testamento es mi seguro, es mi garantía personal. ¿Garantía? Explícate. Habla claro de una vez. Sí, señora. Ese será mi seguro de vida. Hasta que yo me case con José. Hasta que al fin pueda formar parte de su familia. Ay, Lisbeth. Lisbeth. Mi hijo jamás se va a casar contigo. No mientras yo lo impida. ¿Ah, sí? Entonces, ese testamento se quedará en mis manos. O ya sé. ¿Quién sabe y se lo entregó mejor a Natalia? Mosca muerta. ¿Me estás chantajeando? Aprendí de la maestra. ¿Acaso no es lo mismo que usted hizo con el notario? Así que tenga mucho cuidado, señora. A partir de hoy, me va a tratar de mejor manera. Está bien. Quédate con el testamento, por ahora.
Sí, señora. Tranquila. En mis manos estará muy bien guardado. Espero que sepas lo que estás haciendo. Le voy a demostrar que soy mejor de lo que usted piensa. Infeliz muerta de hambre. Mosquita muerta. A ver, Natalia, piensa. Si Lisbeth es la persona que tiene el testamento original, tiene que estar aquí. Y al igual que Marilyn, no pueden dejarlo a simple vista. Tiene que estar bien escondido. ¿Pero en dónde? Saúl. ¿Dónde? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Ahora que lo recuerdo, Lisbeth siempre guardaba dinero debajo del colchón. ¿Será que lo tiene aquí? Aquí está. Aquí está el testamento original. Declaro que todos mis bienes, derechos, acciones, propiedades, cuentas bancarias, inversiones, participaciones societarias y demás activos patrimoniales serán distribuidos con conformidad. Todo se lo dejo a mi hija, Natalia González. Papito, tú nunca me dejaste desamparada. Tú no me dejaste sola. En todo momento pensaste en mí. Ella se encargará de repartir mis bienes, si es necesario, a mi esposa y a mi hijastro. Yo voy a hacer lo correcto, papá. Voy a hacer lo justo. Te lo prometo. Muchas gracias. Gracias por esto. Ahora sí. Arriba, ¿cómo estaba? Todo está bien. ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? Nunca te había visto antes. Soy la nueva sirvienta, señora. La nueva sirvienta de esta casa. La nueva sirvienta. Te me haces muy familiar, muy conocida. No creo, señor. Yo creo que usted está confundido. Me retiro. Tengo que seguir limpiando fuera. ¡Espera! Déjame verte bien la cara. Ah, eres tú, la mugrosa. ¿Cómo te atreves a regresar aquí? ¡Mamá! Quédate quieta. ¡Baja rápido! Adivina quién me acabo de encontrar. ¿Tú? Aquí en mi casa y vestida como sirvienta, pero qué descaro el tuyo. La nueva sirvienta era ella. Con razón se me hacía conocida. ¿Qué haces aquí, ah?
Tú no tienes nada que buscar en esta casa. Ya. Pues se equivoca, señora. Yo tengo todo el derecho de estar en esta casa. Porque es la casa de mi padre. Y por ende, me corresponde estar aquí. ¿Tu padre? Ay, Rogelio nunca te dio su apellido en vida. Pero aunque le duela, su sangre corre por mis venas. Eres una bastarda que no le corresponde ni un solo clavo de esta casa. Pues eso está por verse. Eso no lo decide usted. Lo decide la ley. Pues la ley no tiene con qué probar absolutamente nada. Mugrosa. Cada uno de ustedes no tiene ni la menor idea de lo que está por venir. Lárgate de mi casa, mugrosa. Lárgate de aquí. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! No vuelvas por aquí. Te lo advierto. No te quiero volver a ver nunca más por aquí. Esta también es mi casa, señora. Ay, una bastarda. No me va a venir a quitar lo que por derecho me corresponde. ¿Por derecho? Señora, usted no ganó nada. Usted todo se lo robó a mi padre. Tu padre. ¿Sabes por qué nunca te reconoció, Rogelio? Porque se avergonzaba de ti. Se avergonzaba del producto que tú eres. Eso no es verdad. Usted ni nadie sabe lo que mi padre sentía. ¿Así? Pues te vas a enterar de una vez por todas que la resbalosa de tu mamá, una sirvienta, se le metió por los ojos a mi marido. Y tú fuiste el fruto de una aventura. Por eso Rogelio jamás te reconoció, no te dio su apellido. Le dabas pena, le dabas lástima. Pues mi madre fue mucho más digna que usted y que toda su fortuna. Ay, sí. Tan digna y muerta de hambre. Igualita vas a terminar. Ahora quiero que te largues de aquí. ¡Lárgate! Y si te veo más por este lugar, no voy a dudar. No voy a dudar en llamar a la policía. Igualada. Sirvienta. Natalia, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué te hizo? Nada, no me hizo nada, no me hizo nada. Solo que me descubrieron. José me arrancó la peluca y me echaron de la casa. ¿Estás segura que estás bien? Te dije que era peligroso. Pudieron haberte hecho daño. No me importa, Ricardo. No me importa. Porque lo conseguí. Aquí está. ¿Aquí está qué? El testamento, Ricardo, el testamento. Lisbeth lo tenía. Y ahora lo tengo yo. Déjame ver. No lo puedo creer. Muy bien, Natalia. Excelente. Esta es la prueba que tanto necesitábamos. Así es, Ricardo. Vamos de aquí. Vamos de aquí. Vamos. Tranquila, vamos. Ay, al fin tu madre me aceptó. Ahora sí, formaré parte de esta familia. Qué buena noticia, ¿no crees? Sí, mi amor. Tu madre ya me aceptó. Sabía que algún día lo iba a entender. Y tú y yo, ahora sí podremos ser felices y estar juntos siempre. Claro que sí. Todo va a salir como lo planeamos. Y ahora.
hay algo que no me cuadra. Es algo muy raro que esa muerta de hambre haya vuelto. Cálmate, mamá. Escucha. Mejor siéntate. Seguro solo vino para robarse el dinero que está en la casa. Nada más. Nada más. Pues ahora ella sabe que es hija de Rogelio. Y eso lo cambia todo. Entonces, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que hacer algo al respecto. Claro que lo vamos a hacer. Nos vamos hoy mismo de viaje y con todo el dinero. ¿Qué? ¿Hoy mismo? Pero pensé que nos íbamos mañana a primera hora. Mañana ya es demasiado tarde. Porque si a esa muerta de hambre se le ocurre ir con un abogado, estamos arruinados. Por mí no hay problema. Igual, ya tengo todo casi listo. Lisbeth, quiero que hagas algo importante. Dígame, señora. Que igual, para eso somos familia. Ve y trae el testamento original. Y luego, prepárate para salir de viaje. ¿El testamento? Pensé que preferiría tenerlo lejos. Por eso, ese documento va a viajar con nosotros y bajo mi control. Antes que esa muerta de hambre esté dando vueltas por ahí. Tienes mucha razón, mamá. Ese documento no puede estar aquí en esta casa. Yo creo que no es necesario. Pierdan cuidado, yo lo tengo bien guardadito. Lisbeth, ve y tráeme ese testamento de inmediato. Pero ya. Obedécele a mi madre, por favor. En cuanto tengamos ese documento, esta familia desaparece para siempre. ¿Y Lisbeth? ¿Es en serio, mamá? ¿Piensas llevarla con nosotros? Eso ya lo voy a ver después. Ahora lo primordial es el dinero y el testamento. Aquí lo guardé. No está el testamento. No, pero yo lo dejé ahí. ¿Dónde se habrá metido? Ay, no. No puede ser. Lisbeth, perdiste el testamento. ¿Quién pudo haber sido? Si en esta casa nadie sabía que yo lo tenía guardado ahí. No. Fue Natalia. Sí, Natalia fue. Ella se disfrazó
¿De criada? No puede ser. Si Marilyn se entera que no tengo en mis manos el testamento, me va a echar a la calle. No. José se va a deshacer de mí. ¿Que no? Ahora la que se va a deshacer de ellos seré yo. Sí. Tendré que ir por el dinero. Mamá, yo no pienso viajar con esa mujer. Eso. Debiste haberlo pensado antes de involucrarte con esa sirvienta. Solo fue un juego, mamá, no fue nada serio. Un juego. Pues mira en qué resultó tu juego. Nos tiene chantajeados. Mamá, Lisbeth sería incapaz de traicionarnos. Pues mira, esa mujer tiene mi testamento. Nos tiene agarrados del cuello. Mamá, no exageres. Lisbeth subió a su cuarto a ver tu testamento. No va a ser nada malo. Le prometí que me iba a casar con ella. En cuanto ella venga y nos entregue el testamento, tú te vas a deshacer de ella de una vez por todas. Deshacerme de ella. Mamá, ¿de qué estás hablando? Hablo de que ella no va a viajar con nosotros, pero tampoco se puede quedar aquí, viva. Tiene razón. Sabe demasiado. Y con eso puede hundirnos. Por fin vas entendiendo las cosas. Mientras esa mujer siga viva, nosotros siempre seremos sus rehenes. Confía en mí. Lo voy a hacer. Voy a hacer un buen trabajo. Eso espero. No quiero más errores tuyos, José. Tranquila, mamá. Todo va a salir perfecto. No te preocupes. Muy bien. Ahora ve. Haz tus maletas, porque el tiempo se nos acaba. Y esa mugrosa anda dando vueltas por ahí. ¡Que te apresures! Tiempo se nos acaba. Tengo que irme. Antes que se enteren que perdí el testamento. Pero no me puedo ir con las manos vacías. Eso sí que no.
Lo encontré. Encontré el dinero. Esto es por las falsas promesas que me hiciste, José. Porque tu madre nunca me quiso. Porque siempre estuve como una esclava, limpiando y lavando platos. Ahora sí no hay marcha atrás. Hijo, ve a ver a Lisbeth. No sé por qué tarda tanto. Trae el testamento. Pero apúrate. El taxi para ir al aeropuerto está por llegar. Yo voy a ver el dinero. Claro que sí, mamá. Ahora mismo. ¿Qué estás haciendo con ese dinero? Te lo estabas robando, ¿verdad? Infeliz desgraciada. No, señora. Yo estaba guardando el dinero para el viaje. ¿Guardándolo? Devuélveme ese dinero. Ahora mismo. No, señora. ¡Que me lo devuelvas! Devuélveme el dinero y el testamento. Está bien. Quédese con el dinero. Pero el testamento no le puedo dar. Porque ya no lo tengo. ¿Cómo que no lo tienes? ¡Habla de una vez! ¡Habla! ¿Qué hiciste con él? ¡Me lo robaron, señora! Esa mugrosa se disfrazó. E ingresó a mi cuarto y me lo robó. Es una inútil. Es un incompetente. Ahora está arrimada. Esa mugrosa muerta de hambre lo tiene. Señora, no fue mi culpa. Esa mugrosa se disfrazó. Nadie sospechó nada. Dame. Claro que fue tu culpa. Por tu ineptitud. Todo se nos está viniendo encima. ¡Todo! ¿Cómo pudiste ser capaz de dejarte robar ese documento? Inepta. ¡Inútil! Lo vas a pagar muy caro, ¿entendiste? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué escándalos se los escucha hasta afuera? Que tu querida Lisbeth se dejó robar el documento. Esa mugrosa lo tiene. ¿Cómo se va a dejar robar algo tan importante? Mi amor. Perdóname. Perdóname, no fue mi culpa. Pero por favor, no me dejes aquí sola. Tú me prometiste que siempre vamos a estar juntos. José. Suéltame, ¿quieres? Suéltame. ¿Tú piensas que yo voy a llevar a una inútil como tú? Jamás. Mira. Jamás voy a estar con una sirvienta, con una tonta, una buena para nada.
Mamá, vamos. Vámonos. Todo esto nos pertenece. Tú no te mereces ni un solo centavo. Sí. No, por favor, no me dejen aquí sola. Llora. Haz lo que te dé la gana. Total. Tú no tienes ni una sola prueba que nos delate. Inepta. Yo sé muchas cosas de ustedes. Como te dije, tú no me amenazas. ¿Quién le va a creer a una sirviente inepta como tú cuando no tienes ni una sola prueba? Me parece increíble, hijo, tener que abandonar esta casa después de haber vivido tantos años en ella. Tranquila, mamá. Ahora tendremos una mejor vida. Vamos. ¿A dónde creen que van con mi dinero? ¿Tu dinero? Tú no tienes nada, mugrosa muerta de hambre. Para tu información, encontré el testamento de mi padre. Y ahí dice claramente que todo me pertenece. Retírate de mi camino o te retiro a la fuerza. Mamá, el taxi nos está esperando para llevarnos al aeropuerto. Llevemos nuestro dinero y dejemos hablando a la mugrosa esta. Ustedes no se van a ir a ningún lado. No me topes. Y peor aún, con lo que legalmente me corresponde. De aquí nadie se mueve. Y esas 2 maletas quedan incautadas ahora mismo. Señor oficial. Suelte. ¡Suelte mis maletas! Suelte esas maletas. ¡Suelte! ¡Eso le pertenece a mi familia! Sueltes de maleas. Aquí tengo el testamento del señor Rogelio. Con su firma, donde reconoce que Natalia es su única hija. Eso es un simple papel. No tiene ningún valor. ¿Tú crees? Aquí se reconoce que Natalia es la única heredera. Ustedes 2 no son nada. Falsificar un testamento es un delito muy grave que se paga con cárcel. Así que ya lo saben. No tienen derecho a pedir devolución de absolutamente nada. O los 2 irán a la cárcel. José, haz algo. No puedes permitir que nos quiten todo así. ¿Pero qué quieres que haga? Nos acaban de encontrar con todo en las manos. Ustedes me echaron a la calle sin nada. ¿Lo recuerdan? Ahora sí. Quiero que se larguen de mi casa. Ahora sí ustedes van a saber qué es lo que es vivir en la calle. Natalia, mira, tú y yo podemos conversar y llegar a un acuerdo entre nosotras. Pues no. Entre ustedes y yo, jamás va a haber un acuerdo. Y escúchenme bien lo que les voy a decir. No los envío a la cárcel por consideración a la memoria de mi padre. Pero si me siguen estorbando, no voy a dudar en llamar a la policía y que se encargue de ustedes. Así que fuera. ¡Fuera! Vamos, vamos, mamá. Vamos por las buenas. Muévete. Por fin estoy de vuelta, papá. Aquí. Pasen, por favor. Tomen asiento. Gracias. Natalia, ayúdame, por favor. Yo no quería que te pasara nada malo. Eso es mentira, Lisbeth. Tú nunca hiciste nada para ayudarme. Me obligaron.
Me obligaron a que me quedara callada. Te lo juro. Por una vez en tu vida, sé sincera, Lisbeth. Tú hiciste todo esto por pura ambición. Ni siquiera tenías miedo. Ahora quiero que te largues de mi casa. Tú no tienes lugar aquí. No. No. Yo no tengo nada, ni nadie que me pueda ayudar. Por favor, te lo suplico, Natalia. Te lo suplico, perdóname. Perdóname, Natalia. No me dejes en la calle. Por favor. Natalia, ten piedad de mí. Lo siento mucho, Lisbeth. Tú así me dijiste cuando me echaste de esta casa. Yo no tengo por qué tener compasión contigo. Así que no te humilles más. Y lárgate de mi casa. Por favor. Fuera. Vete. Gracias, Ricardo. De verdad, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. No tienes nada que agradecer, Natalia. Tú hiciste todo el trabajo. A la final, lo único que hice fue acompañarte en el camino. Me ayudaste a recuperar la justicia. Me ayudaste a hacer justicia. Y eso es mucho más de lo que yo esperaba. Sí, lo único que lamento es no haber podido atrapar a Fernando. Ese tipo sigue por ahí suelto. Es verdad. Yo también lamento mucho eso. Me duele, ¿sabes? Porque no es justo que un hombre que hace cosas malas siga así, con su vida, libre. Te entiendo. Pero ¿sabes qué? No hay de qué preocuparse. Hombres como él, tarde o temprano, siempre aparece. De eso estoy seguro. Señorita Natalia, eso es todo en lo que le puedo ayudar. Me procedo a retirar. ¿Quién puede ser? Yo no esperaba a nadie. Sigue. Marilyn, necesito mi dinero, pero ya. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Te estábamos esperando. Señor oficial. Quieto ahí. Usted queda detenido por fraude y extorsión. Yo no hice absolutamente nada. Yo simplemente seguí órdenes de Marilyn, nada más. Alteraste el testamento de don Rogelio y chantajeaste a esta familia. Así que lo que digas tendrás que explicarlo ante un juez. Señor oficial, lléveselo. Yo soy inocente. ¡Soy inocente! Siga. ¡Soy inocente! ¡Déjeme! ¡Déjeme! No lo puedo creer. Todo se solucionó. Lo logré, papito. Recuperé todo lo que me robaron. Al fin, Natalia. Al fin esta casa es completamente tuya. Ahora sí. Ahora sí va a iniciar una nueva vida para mí. Así será.